No estudies gramática si quieres aprender inglés. En este video te voy a explicar por qué estudiar gramática es malo para tu aprendizaje de inglés. Y la razón es porque 99% de profesoras allá afuera, los que enseñan en YouTube, en academias, en cursos o en universidades, basan su enseñanza en reglas gramaticales. Y lo que yo quiero es que tú seas capaz de identificar estas personas y estas metodologías para que no seas víctima de pobre enseñanza y que tengas que repetir todo el trauma que tuviste en las clases de inglés en la escuela. Para que no gastes años de tu vida o posiblemente miles de dólares para llegar a ser fluido en inglés, porque no es necesario. Para poder probar que estudiar gramática no es bueno, voy a dividir este video en 4 partes. Primero vamos a hablar de qué realmente es gramática. Luego, qué significa estudiar gramática. Luego vamos a hablar del aprendizaje consciente contra el subconsciente. Y últimamente de cómo estudiar para tener resultados más rápido con menos esfuerzo. ¿Cómo aprendí todo esto? Yo he invertido mis últimos 4 años en estudiar la ciencia del aprendizaje de idiomas, volverme un experto en este tema. He estudiado el aprendizaje en general. He estudiado y aprendido de los mejores políglotas del mundo, los que hablan 15, 20, 30 idiomas. He consultado a varios expertos en el tema de aprendizaje de idiomas y he aprendido 3 idiomas por mi cuenta. Entonces yo espero que mi experiencia, mi esfuerzo te ahorrará a ti esfuerzo y tiempo para llegar a ser fluido en inglés. Y es por eso que he creado este video. Espero que te guste. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Primero, ¿qué es gramática? La gramática se define por un conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente en un idioma. Por ejemplo, se dice I have an apple. Se agrega esa N después de la A porque la siguiente palabra empieza con un vocal A. No se dice a apple. Suena forzado. Por eso se agrega una N. Eso es una regla gramatical. En el tiempo presente decimos I eat today. Yo como hoy. En el pasado decimos I ate yesterday. Yo comí ayer. No se dice I eated. El verbo eat, comer, es un verbo irregular y por eso se conjuga diferente en el tiempo pasado. Se dice I ate. No I eat it. También es una regla gramatical. Do you like coffee? ¿Te gusta el café? No se dice you like coffee. Cuando se hace preguntas en inglés usamos el verbo modal do. Do you like? Do you go? Do you run? También una regla gramatical que probablemente te enseñaron en la escuela. Ahora, saber estas reglas y normas ¿es necesario para hablar? Sí es necesario para hablar y escribir correctamente. Saber gramática es importante. La pregunta es cómo aprenderla. ¿Qué significa estudiar gramática? Estudiar gramática significa estudiar estas normas y reglas, típicamente en una sala, en una clase. Se enseña cómo se conjugan verbos en diferentes tiempos verbales, cómo se estructura oraciones, en qué orden van las palabras en una oración, etcétera, etcétera. Cualquier cosa teórica que te enseña significa que estés estudiando gramática. Por ejemplo, cuando te dicen palabras como preposiciones, verbos, conjugaciones, adverbios, estudiar eso es estudiar gramática. Por el otro lado, aprender gramática o adquirir gramática, como decimos en la ciencia del aprendizaje de idiomas, significa ser capaz de utilizar estas normas y reglas intrínsecamente o naturalmente cuando estás hablando o escribiendo. La conclusión, estudiar gramática y aprender gramática son cosas diferentes. Ahora vamos a hablar de cómo se aprende gramática. Hay 2 tipos de aprendizaje, el aprendizaje consciente y el aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente sucede no cuando activamente estemos estudiando las reglas, sino cuando en nuestro día a día estemos consumiendo oraciones completas a través de la escucha o la lectura y que nuestra mente empieza a hacer sentido de las reglas inconscientemente y las aprendemos o adquirimos. Este proceso de aprendizaje, que es diferente al aprendizaje consciente, es el proceso de input, de entrada, a cual me he referido en muchos videos anteriormente. Por ejemplo, si lees y escuchas muchas preguntas en inglés, vas a notar la regla do más sujeto y naturalmente la vas a adquirir sin estudiarla. Y este proceso de aprendizaje, el aprendizaje inconsciente, es el proceso responsable de habla automática. Es así como aprendimos nuestro idioma nativo, cuando éramos bebés y demasiado jóvenes como para ir a una escuela y estudiar las reglas. Ahora, el aprendizaje consciente significa activamente estar estudiando estas reglas y normas con la esperanza de ser capaz de aplicarlas cuando hablamos o escribimos. Este proceso de aprendizaje es responsable por lo que se llama corrected speech, habla corregida. No crea habla automática. O sea, es imposible para nosotros automáticamente crear una oración sin traducir en la mente y decirla o escribirla si solamente tenemos este tipo de aprendizaje. Es científicamente comprobado que este proceso de aprendizaje solamente nos permite corregirnos después de hablar y escribir. Entonces, este estilo de aprendizaje, este proceso de aprendizaje solamente tiene sentido
fluido si 1, ya eres fluido y puedes hablar y escribir. Y 2, si quieres perfeccionar tu escritura por propósitos académicos. No el habla, solo la escritura. Porque cuando escribimos tenemos tiempo de estructurar las oraciones en nuestra mente primero. Cuando hablamos, no. Te puedes corregir a ti mismo antes de escribir. Cuando hablamos, no se puede hacer esto. Entonces la conclusión es esta. Si llevas mucho tiempo estudiando inglés y sigues traduciendo en tu cabeza todo el tiempo, si sigues estructurando las oraciones en tu mente antes de hablar, si te traba la lengua al momento de hablar, si entras en un bloqueo mental y no te puedes soltar, significa que has hecho demasiado aprendizaje consciente y no suficiente aprendizaje inconsciente. El aprendizaje inconsciente es lo que lleva al estudiante desde cero a fluido. El aprendizaje consciente es lo que lleva al estudiante de fluido a académico. En la escuela hacen esto todo mal. Invierten el proceso. Te ponen a estudiar gramática cuando no tienes gramática naturalmente adquirida. Es muy improductivo y una pérdida de tiempo. Y además baja toda la confianza que tenemos estudiando el idioma. Porque seguimos estudiando, pasan los años y seguimos sin poder hablar, seguimos sin entender y pensamos que la culpa es de nosotros. No soy suficiente talentoso para los idiomas. O el inglés no es para mí. O el inglés es muy difícil. Empezamos a inventar excusas por el mal trabajo de nuestro sistema educativo. Y no solamente es en Latinoamérica, chicos. En todo el mundo enseñan idiomas de esta forma poco eficiente. Porque 1, no son expertos en el tema de aprendizaje de idiomas. Y 2, porque es mucho más fácil estipular un plan de aprendizaje cuando puedes inventar niveles y meter estructuras gramaticales específicamente en cada nivel. No es tu culpa. Tú tienes toda la capacidad para aprender inglés si lo haces de la manera correcta. Último paso. ¿Cómo estudiar para tener resultados rápido con el mínimo esfuerzo posible? Tus primeros 6 meses, no importa desde qué nivel empiezas, si estás en 0, básico, intermedio, no importa. Los primeros 6 meses, dedícalos a aprendizaje inconsciente, hasta que te puedas comunicar fluidamente en el idioma. Luego, si quieres mejorar tu escritura por propósitos académicos, continúa con aprendizaje inconsciente 80% de tu tiempo y dedica 20% a aprendizaje consciente. Pero si no te importa escribir exámenes, tesis y demás, enfócate 100% siempre en aprendizaje inconsciente. Y vas a ahorrarte muchísimo esfuerzo, tiempo y frustración en tu jornada hacia la fluidez. Entonces, ¿cómo haces este aprendizaje inconsciente? La clave está en la comprensión. Consume cualquier tipo de contenido que te gusta, películas, series, podcasts, historias infantiles, historias interactivas que nosotros tenemos en el curso, lo que sea, pero tienes que entenderlo. Si no entiendes por lo menos 50% de lo que estás consumiendo, tienes que bajar el nivel, bajar el ego un poquito y empezar a consumir cosas más simples. Porque si entiendes, aprendes. Y luego cuando tengas este contenido, dedica 1 hora al día durante 3 meses en consumirlo y vas a ver cómo tu inglés cambia totalmente. Espero que ahora entiendas un poquito mejor cómo realmente funciona el aprendizaje y que no te sientas culpable por no haber aprendido en la escuela. Yo tampoco aprendí en la escuela. Yo nací en Suecia, un país del primer mundo con supuestamente muy buena educación, pero idiomas no saben enseñar. Yo aprendí por fuera consumiendo contenido, videojuegos, películas, series, exactamente la misma forma. Y si necesitas ayuda para encontrar este tipo de contenido que es bueno para ti como principiante, que no es demasiado fácil, que te sigue desafiando, pero tampoco es demasiado difícil como ver películas y series, prueba nuestras historias interactivas. En mi curso de inglés Rayo, arrancamos desde cero con el método de historias interactivas. Aprenderás de forma 100% natural, consumiendo oraciones que contienen los tiempos verbales y el vocabulario más común en inglés, para que llegues a ese nivel conversacional mucho más rápido. Tenemos una prueba de 2 semanas. Si no te gusta, puedes pedir el 100% de tu dinero de vuelta. Además, tenemos una garantía de fluidez al final del curso. Garantizamos que hayas aprendido o te devolvemos el doble de lo que pagas por el curso y te damos clases privadas conmigo ilimitadas hasta que seas fluido. Así de seguro estoy de que este proceso funciona, pero depende de ti tomar acción y probarlo. Si quieres más información, el enlace para el curso está en la descripción aquí abajo y también puedes comunicarte con mi equipo si tienes alguna duda o pregunta. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en los próximos. Chao.